11 de la mañana con 38 minutos. Muy bien, lo que resta de nuestro programa vamos a dedicarlo a temas de salud. En esta primera parte, en este primer bloque, vamos a hablar de anemia, de desnutrición, de primaria infancia. Y en el último bloque vamos a hablar de un tema que nos interesa mucho a las mujeres, endometriosis. Así que arrancamos este bloque con primera infancia. Muy bien, primera infancia es la época que nos referimos a los niños desde la concepción hasta los 5 años. De ahí viene la niñez, entre 6 y 11 años, la adolescencia de entre los 12 y 17 años. ¿Qué pasa en la primera infancia en nuestro país? Bueno, hay algunos problemas serios que tenemos que enfrentar como sociedad, como nación. Hay unas tareas pendientes. Y en el tema de salud surgen los temas de anemia y de desnutrición. ¿Son lo mismo? ¿No son lo mismo? Hemos invitado a una especialista, la nutricionista Fabiola Jiménez. Ella está viniendo a nuestras instalaciones para hablarnos desde el cargo que está cumpliendo en Institución Ciudadana, Grupo de Inversión por la Infancia, muy vinculada a la labor que hace el sacerdote Gastón Garatea. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros, Fabiola. Gracias Gloria. Vamos a tratar un tema, como tú lo mencionabas, muy importante. Es, yo diría, una deuda pendiente que tenemos con los niños peruanos, ¿no? Tanto para el caso de desnutrición como el caso de anemia. En el caso de desnutrición, en el Perú las cifras han mejorado. El promedio nacional, estamos hablando de un 14,6% de promedio nacional en el caso de desnutrición crónica para niños menores de 5 años, pero en el caso de anemia las cifras son sumamente altas, son tan altas que en los mapas mundiales nos pintan en rojo como podrían pintar a África, por ejemplo. ¿Qué tan altas? ¿Qué tan altas? Tenemos sobre todo en los más pequeñitos, Gloria. Podríamos hablar que la mitad de los niños menores de 3 años en nuestro país tienen anemia. La mitad. Sí. O sea, estamos hablando 46,8, si lo quieres exactamente, 46,8%. Si te vas a los niños menores de 5 años, baja un poquito, estamos hablando de 36%. Pero siempre sabemos que los promedios nacionales te enmascaran las famosas brechas, exactamente. Y cuando estamos hablando de esta realidad que es muy cruda, nos vamos, por ejemplo, al departamento de Puno, que en los más pequeñitos, en los menores de 3 años, estamos hablando de 82%. De los niños menores de 3 años en Puno son anémicos. Qué cifras tan lacerantes, ¿no? Sí, tan lacerantes cuando hablamos de crecimiento económico, de cifras macroeconómicas. Y que nadie toca estos temas, Gloria, ¿no? Tuve la oportunidad justamente desde mi labor, como tú lo mencionabas, como miembro del equipo directivo del Grupo de Inversión por la Infancia, de revisar, por ejemplo, lo que han sido planes de gobierno. Entonces, es muy triste, ¿no? Es más triste aún ver que las propuestas te mencionan algunas cosas muy superficiales, en realidad, cuando son temas muy, muy importantes para el país. Y casi un saludo a la bandera, ¿no es así? Como para cumplir la tarea. Muy bien, son dos enfermedades distintas, anemia y desnutrición crónica infantil. ¿Cuáles son las diferencias? Mira, cuando estamos hablando, como su nombre lo indica, de desnutrición crónica, estamos hablando de un proceso largo, ¿no? Cuando un niño no cumple sus requerimientos nutricionales de manera inmediata, estamos hablando de un desnutrido agudo, que generalmente el niño tiene su peso normal, digamos, pero de repente por una infección respiratoria, por una diarrea, ¿no? Inmediatamente baja de peso, entonces tienes un desnutrido agudo. Sin embargo, si en el tiempo este niño no está cubriendo sus requerimientos nutricionales, entonces no solamente va a haber afectado el tema del peso, sino se afecta la talla del niño, que es un indicador muy importante. No obstante, el tema de la talla, o sea, tener peruanos pequeñitos, digamos que lo podríamos manejar. Las consecuencias son muy graves en términos cognitivos, por ejemplo. Estamos hablando de peruanos que van a ver muy afectado el tema de todo su desarrollo cognitivo, y estamos hablando de adultos que van a tener muchas consecuencias discapacitantes, y la palabra es fuerte. Ojo, la palabra es fuerte, pero, por ejemplo, para ponértelo en sencillo... Los daños son irreparables, no es que después... Es muy complejo, pero a veces es muy sutil a la vez, Gloria. Te lo pongo en términos muy concretos para que entendamos de qué estamos hablando. Estamos hablando de adultos que de repente van a poder sumar y restar, pero nunca multiplicar o dividir.
De eso estamos hablando. Entonces no podrías hablar de desarrollo, no podrías hablar de crecimiento, no podrías hablar de nada, porque tienes todavía esta población que quedó con estas secuelas muy marcadas, porque se afectó desde muy pequeñito todo el tema cognitivo, ¿no? Todo el tema de desarrollo del sistema nervioso, etcétera, ¿no? De las conexiones neuronales, etcétera. Hay, por ejemplo, gráficas muy dramáticas en los niños pequeñitos cuando tú ves, ¿no? El tema de las redes neuronales espectaculares, estas carreteras grandes neuronales en un niño normal versus un niño desnutrido. Y es una realidad. Ahora, en el caso de anemia, cuando yo estoy manifestando la palabra anemia en general, tengo que también ser muy específica. Hay muchas causas de la anemia. Hay un bloque que se conoce como las anemias nutricionales, que pueden ser por deficiencia de consumo de vitamina B12, de ácido fólico, etcétera. Pero tenemos que situarnos en el siguiente contexto. Que cuando estamos hablando de anemia en el Perú, de estas cifras que te estoy dando tan altas, estamos hablando de un problema de salud pública. Y el problema de salud pública ya está muy estudiado y está muy centrado en lo que es un bajo consumo de alimentos que tengan fuentes ricas en hierro de origen animal. O sea, sabemos cómo podemos revertirlo, y sabemos cómo diagnosticar. ¿Qué debemos esperar entonces, si estás hablando y mencionando políticas públicas, qué debemos esperar en cuanto a las fórmulas presidenciales, las propuestas del plan de gobierno? En ambos casos, Gloria, ambos tienen un análisis por determinantes sociales. O sea, no solamente es un problema alimentario, no solamente se trata de entregar el alimento, como se simplifica todo. Entonces, cuando yo estoy hablando, por ejemplo, de desnutrición bajo a pobreza, ¿no? O sea, si yo calco el mapa de la pobreza en el Perú y pongo encima la desnutrición, me sale idéntico. ¿No? En el caso de anemia estamos tan mal que la anemia, yo le digo, es un poco más, tenemos en los pobres, en los ricos, en todos lados tenemos anemia. ¿No? Entonces, pero hay que bajar a las determinantes, a las causas detrás de las causas. Me preocupa mucho, yo soy, como tú mencionabas, nutricionista, pero además experta en temas de salud pública, de promoción de la salud, etcétera. Entonces, me preocupa mucho, por ejemplo, ¿no? Ante las dos, en tema de la segunda vuelta, ¿no? Las dos alternativas que tenemos. Lo que estoy escuchando en el caso de los equipos técnicos ya, es de que a veces el tema de nutrición se pretende empaquetar, ¿no? Entonces dicen, o lo pones dentro de salud, ¿no? Que para mí de todas maneras es injusto, porque nutrición digamos, la situación nutricional es tan grave que amerita un solo cajón, un solo bloque de análisis. Y luego la segunda posibilidad es cuando lo empaquetan en programas sociales. Entonces todo el mundo que no habla tampoco. Programas sociales podrías tú trabajarlos en lo que es pobreza extrema, que de todas maneras se necesitan, ¿no? Pero ¿qué pasa con aquellas familias que tienen los recursos económicos? Pero cuando tú dices que todos los problemas de nutrición los vas a solucionar con programas sociales, me parece que es un error. Te explico, por ejemplo. En la época, por ejemplo, del gobierno de Alberto Fujimori, tuvimos la cifra de 25% de desnutrición, que era una cifra dura, le llamamos los nutricionistas, porque no bajaba con nada. Entonces, se gastó mucha plata en programas sociales, y cuando tú veías los reportes no te ponían impactos. O sea, sencillamente te ponían el número de toneladas de alimentos entregados. Y es una ruta donde tú dices, finalmente los programas sociales son financiados con la plata de todos los peruanos. Entonces, no claro, o sea, yo puedo ser, ya, perfecto, tú me dices que tus programas sociales sirven, entonces ponme metas y ponme cifras de impacto. ¿Cuándo redujiste la desnutrición y cuándo has reducido la anemia? Nosotros en el Grupo de Inversión por la Infancia, que somos un grupo de expertos y técnicos de diferentes partidos políticos, ojo, entonces nosotros decimos lo siguiente, estamos proponiendo un eslogan y decimos anemia y desnutrición cero, ¿no? Que creemos que es posible, pero trabajándolo correctamente. Muy bien, Fabiola. La verdad que nos has dejado una tarea pendiente para seguir tocando estos temas y poder tener un mayor impacto también entre nuestros oyentes, sí, de conocer tanto como la anemia, la desnutrición y lo que puede hacer el próximo gobierno. Muchísimas gracias por tu participación. Gracias, Gloria. Muy bien, le vamos a agradecer la participación a la nutricionista Fabiola Jiménez, que nos acompañó en esta parte del programa. Muy bien.